Pues buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Ya están listos? ¿Sí? ¿Trajo Biblia? Si no trajo, pues pida una o acérquese ahí con un hermano que tenga cerca para que pueda leer y no digan, son unos mentirosos, eso no dice la Biblia. Tráigase si quiere hasta una católica, no importa, es lo mismo. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a estudiar un poco de las muchas maravillas que el Señor tiene preparada para nosotros. ¿Sale? Pues abra su Biblia, por favor, Salmo 51. Salmo 51, vamos a continuar el tema número 11 de esta serie y va a ser este Salmo número 51. Y yo le he puesto un salmo de arrepentimiento, es lo que vamos a tratar en esta noche, un salmo de arrepentimiento. ¿Cuántos ya han leído el Salmo 51? ¿Sí? Un salmo hermoso, ¿verdad? Doloroso, pero es algo hermoso. ¿Ya lo tiene? Salmo 51. Ahorita vamos a leer el versículo 16 y 17, que es precisamente en lo que se basa o la parte medular del corazón del hombre en cuanto al arrepentimiento. Dice versículo 16 y 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué representan los sacrificios hoy en nuestro día? Porque, bueno, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Y aparte de que no somos judíos, pues somos cristianos. Ya toda la ley de los sacrificios, todas las leyes ceremoniales, bueno, ya quedaron invalidadas por Cristo. Pero en nuestro tiempo los sacrificios son las buenas obras. ¿Cuánto les gusta hacer buenas obras? Los que no les gusta, pues que les guste hacer buenas obras, es bueno. Dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres buenas obras. Dice, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, o sea, lo que verdaderamente a Dios le agrada, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cierra sus ojos, vamos a hacer una breve oración. Quiero poner en manos del Señor nuestras vidas, este tiempo y su palabra. ¿Sale? Padre, danos de tu gracia en esta noche para poder entender tu palabra, para poder expresarme yo también adecuadamente, para que tu voluntad sea confirmada en nuestros corazones y que podamos salir de aquí edificados por ti, por tu Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia y ayúdanos, Señor, porque queremos más de ti en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos que tú seas siempre lo más grande en nosotros. Toma control y cumple tu propósito, el propósito por el cual estamos reunidos, por el cual tú nos has traído hasta este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Claramente, mis hermanos, este Salmo número 51 nos habla del arrepentimiento. Es un salmo de arrepentimiento, pero no solamente del arrepentimiento de una manera superficial, sino que el salmo trata un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos han sentido un verdadero arrepentimiento? ¿Cuántos han sentido un cargo de conciencia? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El cargo de conciencia, si no lo sabemos discernir, puede pasar por arrepentimiento. Pero lo que nos habla Dios a través de este salmo es que debe de haber en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento. Ahora, hablar de arrepentimiento es hablar de un tema muy sensible para el corazón humano. Esto debido a que es tocar, junto con el tema del arrepentimiento, es tocar forzosamente el tema del pecado o el tema de la transgresión de la ley de Dios. Es decir, que no existiría la necesidad de arrepentirse si no hubiese pecado o transgresión en el mundo. Yo llego y les digo, arrepiéntete. Más de alguno se va a sentir, se va a parar y se va a ir. Bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Pero si hay una acusación directa en cuanto al arrepentimiento,
lo más lógico y más natural es que la persona que está recibiendo esa exhortación, pues pregunte por qué, ¿verdad? Yo les pregunto, hermanos, arrepiéntanse. Ustedes van a decir, pues ¿de qué? ¿Qué hice? Y es ahí cuando comenzamos a tocar el tema del pecado, de la transgresión. Y es un tema sensible al corazón del hombre. Ahora, fíjese mi hermano, el arrepentimiento es un resultado de una fe genuina en Cristo Jesús y en su sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio que es capaz de borrar nuestros pecados. El arrepentimiento es un resultado de esa fe, de haber creído en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, entonces se produce en nosotros continuamente un arrepentimiento en todas las cosas que nosotros fallamos o transgredimos delante de Dios. Sabiendo que ahora por medio de ese sacrificio podemos ser perdonados. ¿Qué significa esto? Que es necesario el arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, que el perdón de pecados se efectuó en el sacrificio de Cristo Jesús, en donde se fueron pagados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pero ese perdón se hace efectivo por medio del arrepentimiento. Un arrepentimiento que evidencia, les repito, una fe genuina y verdadera. Ahora, esto también implica que si no hay arrepentimiento, entonces tampoco hay perdón de pecados. Yo tengo que arrepentirme para que entonces haya un perdón real de mis pecados, para que mis pecados sean borrados. Ahora, muchas personas se ofenden cuando se habla de la necesidad de un genuino o de un verdadero arrepentimiento. Muchas personas se ofenden, aun cuando en ocasiones, les repito, es confundido con un cargo de conciencia. Pero ¿por qué se ofenden las personas o por qué nos ofendemos cuando nos hablan de la necesidad de arrepentirnos? Pues simple y sencillamente por el hecho de que cuando aceptamos esa necesidad de arrepentimiento, automáticamente estamos aceptando que estamos mal y no nos gusta estar mal. ¿A cuánto les gusta equivocarse? ¿Verdad que no nos gusta equivocarnos? Y mucho menos nos gusta que nos digan que nos equivocamos. El aceptar que tengo que pedir perdón o aceptar que tengo que arrepentirme de algo es reconocer que me he equivocado, reconocer que he pecado contra Dios, que no actuamos correctamente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han salido a evangelizar. Si no ha salido a evangelizar, a lo mejor sí le ha compartido la palabra a un familiar, a un amigo, un vecino, pero hablo de la obra de evangelismo. Si no ha salido a evangelizar, apúntese al final con Iván para que se lo lleve a evangelizar. Pero si usted ha salido alguna vez a evangelizar, se va a poder dar cuenta que cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, la gente se ofende. Es que el hombre tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Porque al momento que nosotros hacemos esta declaración, la gente se siente acusada y se siente que lo estás tachando del más o de la más pecadora del mundo. Ay, sí tengo mis detalles, pero no soy la peor o no soy el peor. Hay otros peor que yo y se ofenden. Hay una ofensa en el corazón. Hágalo para que se dé cuenta. Sálgase a evangelizar un día allá a la plaza. Váyase a evangelizar a la catedral para que vea cómo le va. Lo mismo le pasó a los escribas y fariseos cuando Juan el Bautista les anunciaba el arrepentimiento y la necesidad de perdón de pecados. ¿Qué le pasó a Juan por andar predicando el arrepentimiento? Le dieron cuello, ¿verdad? Literalmente lo decapitaron. Dice la Escritura que en Mateo 3, 1 y 2, que vino Juan el Bautista predicando en el desierto y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense Juan diciéndole a un pueblo escogido por Dios, el especial tesoro de Dios,
diciéndole: arrepiéntete, porque no estás dentro del reino de Dios. En el versículo 7 en adelante dice que Juan, al ver que muchos de los fariseos y saduceos, o sea, de los religiosos, de los que conocían la ley de Dios, de los encargados de transmitir a Dios, al pueblo, las enseñanzas de Dios, al ver que estos venían a querer bautizarse, Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tiene que verse un arrepentimiento genuino, sincero y verdadero. No simplemente un cargo de conciencia. El arrepentimiento verdadero tiene que producir frutos. Y esos son los que Juan demandaba que debían de ser visibles en estos hombres religiosos que se acercaban a querer ser bautizados por él. No piensen dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Al final, sin arrepentimiento verdadero no hay perdón de pecados. Se requiere un genuino arrepentimiento. Cuando se tiene un entendimiento correcto de que se ha incurrido en alguna falta, de que se ha violado alguna ley, que se ha ofendido a alguna persona, o que literalmente entendemos que hemos pecado, cuando razonamos acerca de lo que hemos hecho, lo entendemos, cuando se causa dolor en el corazón por ello, y junto con ese dolor se genera un deseo profundo de cambiar las cosas, solo entonces es cuando se está produciendo lo que conocemos como un verdadero arrepentimiento. Y no simplemente cuando se dice: chale, la regué. Eso es un cargo de conciencia. ¿Qué significa el arrepentimiento? Bueno, la palabra hebrea que se tradujo por arrepentimiento es la palabra nakham, con J, nakham, que significa cambiar de parecer o cambiar de opinión. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, lo que está pasando en tu mente es que estás cambiando de opinión. De algo que hiciste, que pensaste que era correcto o que era bueno, lo estás cambiando y estás cayendo en cuenta que no era correcto ni tampoco era bueno. ¿Cuántos se les ha pasado esto? ¿A nadie? ¿No se han arrepentido nunca? Arrepiéntanse. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que cambian de opinión. ¿Sí? Bueno, lo que está pasando es que te estás arrepintiendo. Pusiste una película o fuiste al cine a ver una película, estuvo fea y te arrepentiste. Cambiaste de parecer o cambiaste de opinión. Habla de retractarse o de lamentar haber hecho algo. Eso es lo que es arrepentimiento, según la palabra nakham. Habla de estar en un estado de tristeza y pesar por el error cometido. Hay un pesar en tu corazón y una tristeza. Sientes la necesidad de ser consolado y de ser restaurado. Ahora, este estado de tristeza y de pesar a causa de haber cometido un error implica dos cosas. La primera es que hay una verdadera comprensión del error o del pecado, que entiendes que verdaderamente estuvo mal. No sientes tristeza por compromiso. Me voy a agüitar por compromiso, para que los demás vean que estoy agüitado y engañarlos y crean que estoy arrepentido. Eso hacen los hipócritas, ¿verdad que sí? Ponen una cara, pero detrás de esa cara hay otra, muy diferente. Una cara de tristeza por fuera, pero por dentro una cara de satisfacción. El verdadero arrepentimiento implica una comprensión del error,
por un lado, pero por otro lado también el deseo de cambiar el pensamiento o cambiar el comportamiento. Si yo verdaderamente estoy arrepentido de algo, en mi corazón se produce un deseo de cambiar de manera de pensar o cambiar mi manera de comportarme, porque entiendo que lo que hice estuvo muy mal. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la historia del chaparrito Zaqueo? ¿Sí la recuerdan? Si no la han leído, ahí la pueden leer en Lucas 19. Este chaparrito había sido confrontado por Dios, por el Señor Jesucristo. Se estaba generando en su corazón una convicción de su manera de vivir que era totalmente desagradable delante de Dios. Y en una ocasión tuvo un encuentro con Cristo Jesús y cayó completamente arrepentido. Y su manera de pensar y su manera de comportarse desde aquel día fue completamente diferente. Sentía tristeza y pesar porque comprendía lo que había hecho y tenía el deseo de cambiar las cosas. Tú vete identificando con tu vida personal en todo esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra que se tradujo por arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que implica sentir una compunción. ¿Qué es una compunción? Es un sentimiento de dolor profundo por lo malo que hiciste. ¿Un sentimiento de qué? De dolor profundo por lo que hiciste. No es simplemente, ay, sí me equivoqué, pero ya, hombre. No, eso no es, significa, es más, eso ni siquiera es un cargo de conciencia. No, hay que sentir, se siente un dolor, mis hermanos, cuando entiendes que verdaderamente hiciste algo malo. Hay un dolor en el corazón y ese dolor viene acompañado de un cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. Ya no quieres vivir igual. Estás dispuesto a poner todo tu esfuerzo y todos los recursos a tu alcance para no caer en la misma falta, el mismo pecado, el mismo error. Este cambio de parecer o de mentalidad, según la palabra griega metanoia, no solamente implica o involucra apartarnos del pecado o de la maldad que hicimos, sino que al mismo tiempo que nos apartamos de lo malo, tenemos un deseo por acercarnos a Dios. Sí, por un lado, sentimos, creemos y entendemos que hicimos algo malo. Por otro lado, también queremos cambiar nuestro comportamiento y dejar aquello. Pero también a todo esto se le suma un deseo de acercarse a Dios para hacer su voluntad. Entendiendo que fue precisamente esto lo que en primer lugar nos hizo cometer aquel agravio, el apartarnos de Dios. Esta palabra metanoia en su raíz también significa cambiar nuestra actitud. Cuando hay un arrepentimiento se cambia la actitud. Antes eras un león, ahora eres un perrito. Ya no estás a la defensiva. Ahora lo que quieres es ser dócil, entender que te equivocaste y que si sigues en la misma actitud vas a volver a caer en lo mismo. Por ejemplo, en la primera predicación de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, después de que fueron todos llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro comienza a predicar el evangelio y comienza a decirle al pueblo judío acerca de lo que ellos habían hecho con Cristo Jesús, quien era el Hijo de Dios. Ustedes mataron, les dijo al autor de la vida. Ahora, a ese que mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquel al quien ustedes crucificaron, aquel a quien ustedes menospreciaron y prefirieron un homicida en lugar de él,
Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y dice en el versículo 37 que al oír esto, todos aquellos hombres se compungieron de corazón. Sintieron un dolor profundo en su corazón. Cambiaron su actitud, cambiaron su mentalidad y su comportamiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ante esta gran maldad que hemos cometido? Pedro les respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Crean y van a nacer de nuevo. El arrepentimiento es entonces ese regalo de Dios por medio del cual Dios nos perdona y nos restaura, a fin de que, habiendo borrado nuestros pecados o nuestras maldades, tengamos verdadera vida y ahora sí podamos servirle a Dios con alegría. David, quien fue el autor del Salmo 51, no pudo experimentar esta verdadera vida ni esta verdadera alegría durante un tiempo en el cual cayó y no confesó su pecado delante del Señor. Durante el tiempo en el cual, habiendo cometido grandes maldades, no sintió dolor por ello. No tenía una comprensión de la gravedad de lo que había cometido y no quería cambiar su manera de pensar ni de vivir. Es decir, no se había arrepentido. No experimentó esta vida abundante y esta alegría durante un tiempo. Ahora, seguramente ese tiempo, que se dice que aproximadamente fue un año, hubiese seguido y se hubiese incrementado si Dios no hubiese enviado un mensajero delante de él para denunciarle todo lo que había hecho. ¿Ve por qué es importante que se nos denuncie nuestra forma de vivir? Porque mientras no nos damos cuenta de la forma en la que estamos viviendo, no podemos experimentar en ningún sentido aquella vida abundante, aquella alegría que Dios quiere producir en nosotros, a causa de que no hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Vamos a hablar sobre el surgimiento del Salmo 51. Este Salmo 51, que la mayoría de ustedes ya lo ha leído, y si no lo ha leído, yo le pido que lo lea en su casa completo. Es muy largo y muy abundante para poderlo estudiar de una manera línea por línea en este momento, pero está dividido en varias secciones. Podemos ver primeramente en el Salmo 51, versículo 1 y 2, la humillación de David. La humillación de David, del versículo 3 hasta el versículo 6 podemos ver aquel reconocimiento de su maldad y de su pecado. Del versículo 7 al versículo 12 vemos aquel clamor por una restauración. Del versículo 13 al versículo 17 vemos el testimonio que podemos dar una vez que hemos sido restaurados. Y del versículo 18 y 19 podemos observar el clamor también a Dios por todos aquellos que fueron afectados por nuestras maldades. Pero bueno, este salmo, esto que le acabo de decir es un panorama general, ¿sale? Ahorita vamos a ir viendo algunas secciones. Pero este salmo es un salmo conocido como penitencial. ¿Qué significa penitencial? Es un salmo de dolor y arrepentimiento a causa de una mala acción. Es un salmo de dolor y de arrepentimiento a causa de una mala acción. Le repito que fue escrito por David a causa de una de las peores escenas de la vida de este hombre conforme al corazón de Dios. Una de las peores escenas. Sabemos que David había ascendido al trono
Era el rey de Israel. Dios le había entregado el trono en sus manos después de que Saúl había sido asesinado o que él mismo se había quitado la vida. Y en 2 de Samuel capítulo 11, lo puede leer también usted en su casa, del versículo 1 en adelante se narra precisamente las maldades que cometió David y por las cuales a través del Salmo 51 estaba expresando su profundo dolor y arrepentimiento. ¿Cuáles fueron estas maldades? Bueno, David cometió adulterio y asesinato. Este hombre, conforme al corazón de Dios, en un momento en el cual descuidó su relación con Dios, sus responsabilidades con el reino, sus responsabilidades con aquellos que Dios había sujetado a sus manos, cometió un adulterio y un asesinato. Sabemos que este hombre, en lugar de estar en la guerra, como debería de estarlo, andaba paseando por su palacio y de repente comenzó a ver pornografía. En aquel tiempo, pues la pornografía no era como en nuestros días, ¿verdad? Se estaba bañando Betsabé y comenzó a verla. La deseó en su corazón, era el rey, la mandó pedir y se acostó con ella, sabiendo que era esposa de un hombre llamado Urías Eteo. Esta mujer quedó embarazada y David tuvo un terrible cargo de conciencia, emborrachó a su siervo Urías y quiso propiciar que Urías se acostara con Betsabé para encasquetarle al hijo a Urías. Este hombre fiel al ejército de Israel no quiso acostarse con Betsabé en tiempos de guerra, por lo que a David no le quedó más remedio que matarlo para ocultar su pecado. Pero todo esto se supo, todo esto salió a la luz. Dice en el versículo 27, y pasado el luto, después de que Urías había sido asesinado en manos del ejército enemigo, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, el hijo del adulterio. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Imagínese, mi hermano. David se le olvidó por completo la ley de Dios. Y esto trajo no solamente maldición sobre su vida, sino sobre todo el pueblo. Del mismo modo pasa cuando nosotros decidimos ocultar, que en primer lugar nos olvidamos de la ley de Dios, y una vez que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos pecado, decidimos ocultarlo, no lo confesamos delante del Señor a fin de ser limpiados, y seguimos viviendo como si nada hubiese pasado. Tu vida es desagradable delante de Dios. Este clamor a Dios expresado en el Salmo 51 fue precisamente el producto de la confrontación que el profeta Natán, quien fue el mensajero enviado por Dios, tuvo con David a causa de estos graves pecados que cometió delante de Dios y delante de todo el pueblo, y de los cuales no se había querido arrepentir. Versículo 12 de 2 de Samuel nos narra precisamente esta reprensión. Natán fue y reprendió a David, pero lo hizo de una manera muy sabia, mediante una parábola. Se dice, les repito, que había pasado un año aproximadamente entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Imagínense, David cometió adulterio y asesinato y vivió un año como si no hubiese ocurrido nada. Había pasado un año y David, sin darle cuentas a Dios por la gran maldad que había cometido. Sabemos que las consecuencias de esto fueron terribles. Dios le envía este mensajero a David porque David ya se había olvidado de su pecado. Natán lo reprende de una manera muy sabia, contándole una historia en la que había un hombre rico, un hombre pobre. El hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas. El hombre pobre solamente tenía una cordera,
que había crecido con ella, la alimentaba y era como de su propia casa, como su propia hija, dice la Escritura. Y cuando este hombre rico tuvo la necesidad de ofrecerle a un caminante, a un viajero, su casa y alimento, no quiso matar ningún cordero para ofrecérselo, sino que fue y se lo quitó al hombre pobre. Inmediatamente David se levanta de su silla y juzga duramente: el que ha hecho esto, dice, es digno de muerte y debe de pagar con 4 tantos al hombre pobre. Al momento Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Has menospreciado todo lo que Dios te dio y lo has cambiado por las maldades, por tus propios deseos. Fíjense, aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, podemos ver que Dios no va a permitir que nos quedemos con nuestros pecados. Dios no permitió que David pasara más tiempo ocultando su pecado. Dios expuso el pecado de David, le dio un tiempo para que se arrepintiera. David no lo hizo y Dios sacó a la luz su pecado, porque dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de revelarse. Dios siempre va a sacar a la luz todas las cosas. Y mientras no la saca, no es porque Dios lo haya pasado por alto, nomás porque Él es bueno, sino que nos da el tiempo para arrepentirnos. Nos da el tiempo para que nosotros confesemos delante de Él nuestras maldades, nuestras iniquidades, porque Él quiere perdonar nuestros pecados. Algunos cometen fechorías, no salen a la luz de inmediato y dicen: ay, gracias a Dios. No, mi hermano, es un tiempo que Dios te está dando para que tú mismo vayas y confieses tu pecado delante de Dios. Dios no va a permitir que nos quedemos con nuestros pecados. Siempre Dios nos los va a traer a la memoria. Y para eso va a utilizar diferentes formas o diversas maneras. Puede ser la predicación, la lectura de la palabra, un hermano, una circunstancia. Algo va a utilizar para traer a tu memoria aquello que quizá ya guardaste en lo profundo de tu corazón, te has olvidado de ello y no te has arrepentido. Y que por consecuencia no has experimentado una verdadera vida, una verdadera felicidad, un gozo, una alegría. Cosas que Dios quiere producir en nosotros como hijos suyos, pero que nosotros impedimos a causa del pecado que estamos reteniendo y no confesando. Para David, mis hermanos, y también para nosotros hoy en día, siempre va a ser más fácil identificar el pecado o el error ajeno que el propio, al punto de condenarlo. David inmediatamente se levantó y dijo: mátenlo. Canalla, canalla, dijo. Imagínense, David condenó de muerte a una persona simplemente por el hecho de haberle quitado un cordero a un hombre pobre. Y no se estaba dando cuenta que él había matado a un hombre inocente y le había quitado a su mujer. Siempre va a ser más fácil identificar el pecado o el error ajeno que el propio y condenarlo. Mis hermanos, que no pase esto con nosotros. David debía reconocer su pecado. Y vaya que lo hizo. Escribió el Salmo 51, un salmo profundo, y me atrevo a decir que es el más profundo y explícito de toda la Escritura, que habla de un verdadero arrepentimiento. ¿Quieres saber si verdaderamente te has arrepentido de algo? Identifícate con el Salmo 51. Si te identificas con ese salmo, tu arrepentimiento es verdadero, es sincero, es genuino. Dios ha borrado tu culpa. Ahora quiere restaurar tu corazón y llevarte a que testifiques de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su piedad.
En el versículo 13 del capítulo 12 de 2 de Samuel, David dijo entonces a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. Porque en ese momento David se había arrepentido de lo que había hecho. En ese preciso momento, cuando Natán estaba reprendiendo a David y hablándole de todas las consecuencias que iba a vivir, porque todas esas consecuencias David las pagó durante toda su vida, mi hermano. Todo lo que tú hiciste en lo oculto, le dijo, ahora yo lo voy a exponer a la luz. Y alguien más se va a meter con tus mujeres a la vista de todos. Y ese alguien más fue nada más y nada menos que su propio hijo, Absalón. Qué duro, ¿no? Por no haber confesado su pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Porque el pecado, o la paga del pecado, es la muerte. Y los pecados de David merecían muerte. Por eso murió su hijo. Y de esa manera, dice la Escritura, que redimió el pecado Dios de David. Y fue en ese preciso momento cuando David, sí, y fue en ese preciso momento, sí. Fue en ese preciso momento, hermanos, que David comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar su perdón y a buscar su restauración. Lo que tú puedes encontrar en el Salmo 51 es la oración de un hombre que está sumamente consciente de su pecado, al mismo tiempo que presenta un profundo arrepentimiento por todo lo que hizo y que entiende que no va a poder hacer nada para resarcir el daño y solo puede apelar a la misericordia de Dios. En el Salmo 51, como lo comenté hace un momento, observamos aquellas características que forman parte del corazón contrito y humillado que Dios quiere ver en cada uno de nosotros y del cual se agrada a Dios. Recuerden que la Escritura claramente nos habla de que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿sí o no? ¿Hay algún pecado que esté sobre el sacrificio de Jesucristo? Pregunto. Si lo hay, menciónamelo ahorita. No lo hay. Jesucristo pagó por todos los pecados, por más terribles que estos sean. No hay pecado que esté por encima del sacrificio de la sangre derramada del Cordero de Dios. Pero Dios quiere que ante cada pecado que nosotros cometemos o que hubiésemos cometido, la actitud de nuestro corazón sea de tener un corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos saben que Dios no se asusta por nuestro pecado? ¿Cuántos saben que Dios ya sabe cuántos pecados vas a cometer tú en la vida? Desde que naciste hasta que te petatees. Dios ya lo sabe, Dios no lo asusta, no lo sorprendes con tus pecados. Pero lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros es un corazón contrito y humillado, es decir, un verdadero arrepentimiento. Hay verdadero arrepentimiento, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Para eso fue enviado el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y en el Salmo 51 claramente nos muestra las características que forman parte de ese corazón que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Un corazón que entiende que necesita continuamente el perdón y la restauración de Dios. Alguien que no entiende que el pecado produce la necesidad de perdón y de restauración
es una persona infeliz en todos los días de su vida. Por más pequeño que sea el pecado, porque a veces pensamos que por ser algo insignificante no necesitamos pedir perdón. Y esos son los pecados que se van acumulando en el corazón, que no son perdonados porque no nos hemos arrepentido y que son causa del deterioro espiritual que cada uno de nosotros va teniendo. Es que no entiendo por qué. Si yo me esfuerzo, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero no hay pecados acumulados en ti. ¿También cuentan las mentirillas a los de Coppel? Sí. Son pecados, mi hermano, y por esos pecados murió Cristo. Si en el mundo solamente hubiese una mentirilla a los de Coppel, hubiera costado la misma sangre de Cristo Jesús. No hubiese sido menos la paga por una mentirilla a Coppel o a los de Coppel. Y a veces acumulamos esos pecados que a nuestro parecer o entendimiento son insignificantes y producen deterioro espiritual en tu vida. Por eso te esfuerzas y no creces. Por eso te esfuerzas en venir a la iglesia, en cumplir con ciertos ritos, pero ves que le falta todavía algo a tu vida y a tu matrimonio, a tu familia y a tu trabajo y a todas las demás áreas, porque hay algo que te está estorbando y que seguramente Dios ya te lo ha dicho, te lo ha traído a la memoria. Por ejemplo, ahorita yo le estoy trayendo a la memoria todos sus pecadillos. ¿Sí o no? No pueden decir, pues es que yo no tengo pecado. Bueno, yo ya te estoy exhortando de que si hay pecadillos en tu corazón que has ocultado, que no has confesado, bueno, que es necesario que los pongas delante de Dios a fin de que no te sean tropiezo en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. Necesitamos entender que todo pecado requiere perdón y restauración. Y si no lo confiesas, la necesidad de perdón y de restauración va a ser cada vez más notable, porque se va acumulando y acumulando hasta el punto en el que ya no puedes ocultarlo y se evidencia que necesitas una restauración. Ya hay amargura, ya hay desánimo, hay tristeza, infelicidad, rencor, resentimiento, blasfemia, maldiciones, tibieza y todas esas cosas que evidencian que necesitas perdón y restauración en tu vida a causa de pecados que no has confesado. Porque, mis hermanos, el Señor no se limita en su perdón. Si Él nos pidió que hasta 70 veces 7 teníamos que perdonar a aquel que pecara contra nosotros y que nos ofendiera, es decir, el Señor nos dijo que nuestro estilo de vida como hijos suyos tenía que ser de un constante, continuo y permanente perdón a todos aquellos que nos ofenden. ¿Cuánto más Dios se cansará de perdonarnos, siendo Él en quien surge todo perdón y toda restauración? ¿Ustedes creen que Dios se canse de perdonar? Dios no se cansa de perdonar. Dios no se niega a perdonar, pero nosotros tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Dios no despreciará jamás a aquel que llega con un corazón verdaderamente arrepentido, y jamás se va a negar a restaurar la vida de un hombre arrepentido, de una mujer arrepentida. Jamás. Dios jamás negará su gracia a aquel que se acerca con la necesidad de Él, la clama, la pide de todo su corazón. Jamás lo negará. Para eso envió a su Hijo, para que fuese posible. ¿Cómo podría entonces negarnos su perdón? La cuestión está en que a veces podemos confundir el arrepentimiento con el cargo de conciencia. Y escúchame, Dios no perdona cargos de conciencia, Dios perdona arrepentimientos sinceros. Debemos tener cuidado de no estar confundiendo estos dos términos.
Un cargo de conciencia y un arrepentimiento verdadero. Escúcheme bien, en el cargo de conciencia hay orgullo. Es la primera forma en la que usted puede identificarlo. Hay orgullo. ¿Cuántos han fallado? Que no levantó la mano, arrójeme una piedra. Hemos fallado. Si no estás consciente, no comprendes tu pecado, la falta que cometiste, sí, vas a decir fallé, pero siempre a esa falla le vas a añadir un pero. Sí, te grité, pero. Sí, le contesté, pero. Eso es un cargo de conciencia. No has entendido la magnitud de tu ofensa, principalmente hacia Dios. Y todo eso se va a ir acumulando en tu corazón. Te va a ir deteriorando espiritualmente y vas a desfallecer. Y ahorita lo vamos a ver en el Salmo. Sí fallé, pero me equivoqué, pero me obligaron a hacerlo. Es un orgullo que nos lleva a la autojustificación. Eso es el cargo de conciencia. Siempre pensar que mi error, mi falta, mi pecado fue producido por alguien más. Cuando el único culpable de nuestro pecado, ¿quién es? Nosotros mismos, ¿verdad? Nadie ni nada va a justificar tu comportamiento. Y una vez me dijo un hermano, hace muchos años, y fueron palabras que se me quedaron grabadas y que yo se lo he mencionado anteriormente, pero quiero que se le queden grabadas en este momento hasta lo más profundo de su ser. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos han decidido creer en Cristo Jesús? Bueno, mis hermanos, el cristiano no se justifica, se arrepiente. Porque la única justificación que el cristiano puede encontrar está en Jesucristo, no en tus palabras, no en tus acciones, no en tus pretextos. El cristiano no se justifica, se arrepiente. Así de simple. Te estás justificando por algo que hiciste mal, no has entendido, tienes un cargo de conciencia. Porque el verdadero arrepentimiento va más allá de aquello que causó tu mal comportamiento, tu pecado. El arrepentimiento no simplemente se queda en el que me hicieron o me obligaron a hacer o a pensar, a sentir. No, el verdadero arrepentimiento nos lleva a centrarnos en la responsabilidad que nosotros teníamos de haber actuado diferente y que no lo hicimos. Se centra en aceptar la culpa, más allá de justificarla, y pedirle a Dios que en su misericordia y en su gracia nos perdone y nos restaure. Ese es el verdadero arrepentimiento. A veces veo que hermanos están muy enojados porque hicieron algo, cometieron alguna desobediencia, alguna grosería, y están enojados porque eso que hicieron fue producto de un contexto enorme y se justifican diciendo que le obligaron a cometer eso. Y están muy enojados. Y lo primero que yo les digo, si con alguien te has de enojar, enójate contigo mismo o contigo misma. Y si usted viene a pedirme algún consejo o usted viene a platicarme algo y lo veo enojado y veo que usted tiene la culpa, mi hermano, mi hermana, no se sorprenda que yo le diga, enójate contigo. ¿Por qué te enojas con tu esposo? ¿Por qué te enojas con tu esposa? ¿Por qué te enojas con tus hijos? Si tú eres el que lo hiciste, tú eres el que lo produjiste. Si con alguien deberías estar enojado, es con tu carne. Déjala en ayunas para que se le quite. No hay que consentirla. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento va más allá de las justificaciones. Se centra en la responsabilidad que tenemos de
responder conforme a la palabra de Dios y aceptamos la culpa. Si alguien te hiere en una mejilla, tú tienes derecho a darle en la otra. ¿Así dice la Escritura? ¿Verdad que no? Y si le diste tú en la otra y después te fue peor, no le eches la culpa a Dios. Dios te dijo qué tenías que hacer. Acepta tu responsabilidad, acepta tu culpa y arrepiéntete y Dios te va a restaurar. El cargo de conciencia, mis hermanos, a diferencia del verdadero arrepentimiento, no se preocupa por mostrar un cambio. No se preocupa. A veces el que pecó o el que falló se enoja porque le están echando en cara que no le creen. ¿Les ha tocado? Es que no te creo. Pues si no me crees es tu problema. Ya te lo dije. Pero ¿cómo te van a creer si te la pasas toda la vida mintiendo? Eres como el niño que decía ahí viene el lobo y no venía. Acepta tu responsabilidad, tu culpa y espera a que Dios restaure tu testimonio para que seas alguien creíble. Aguanta, soporta. Eso hace el verdadero arrepentimiento. El cargo de conciencia no se preocupa. No le importa si la gente cree que cambió o no. No le duele pensar que la gente sigue creyendo que es el mismo o que es la misma. Es que eres la misma tóxica de siempre. Ay, me duele. No, yo le voy a demostrar a mi esposo que no soy tóxica. Dios está hablando, mujeres. O viceversa, ¿no? El varón, súper tóxico. El verdadero arrepentimiento tiene la necesidad, se crea en su corazón la necesidad de hacer algo para cambiar las cosas. David, después de su adulterio con Betsabé, no volvió a dormir con ninguna otra mujer. Dice que ya estaba bien viejito y tenía frío y le llevaban mujeres para que durmiese con ellas. Y dice la Escritura que David no se metía con ellas. Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene la necesidad, se crea la necesidad de hacer algo para cambiar las cosas. Que los demás o aquellas personas a las cuales dañaste sepan que verdaderamente estás arrepentido por lo que hiciste y que quieres cambiar y quieres que te crean el cambio. Por eso Juan les exhortó y les denunció a aquellos: primero vayan y que se vea que verdaderamente están arrepentidos. Vivorillas, les dijo. Primero vayan y que se vea, si no, no vengan aquí a decirme que están arrepentidos. Nada más lo que ustedes quieren es quedar bien. Quieren que les pasen, quieren acabar con el problema. Sí, está bien, lo que tú digas, sí, perdón, ya, lo que tú digas. Pero no hay arrepentimiento, no hay un entendimiento de la culpa, del pecado. El cargo de conciencia es pasajero. Y después de que pasa, sin dudarlo, vuelve a cometer las mismas cosas. Ahí está el hombre que le pega a su mujer. Y siempre que le pega, se arrepiente, ¿sí o no? A ver, las mujeres que le pegan a su mujer, no se crean. Pero las mujeres que les pegan a sus maridos, siempre que les pegan, se arrepienten. O sea, es cargo de conciencia. Les llevan flores, les dan lo que sea. Yo conocí a una persona que hacía esto y para contentarla, hasta carros le regalaba. Pero después lo volví a hacer. Pasa el cargo de conciencia y lo vuelve a hacer. Vuelve a hacer las mismas cosas. El arrepentimiento, mis hermanos, es para siempre. Y produce luchas continuas para no volver a caer en lo mismo. Se esfuerza, se desgasta para no volver a hacer lo mismo. Y si lo volvió a hacer, el arrepentimiento es cada vez más continuo e inmediato. Ya no te esperas un día, ahora te esperas 12 horas. Y si por alguna cuestión lo volviste a hacer,
al momento, es que perdóname, entiendo y la regué otra vez. Y no estoy hablando de pegar a la esposa, eso, si te arrepentiste ya no lo vuelvas a hacer. Estoy hablando de gritar, maldecir. En el Salmo 51, se los voy a dejar de tarea, vamos a tocar las características rápidamente. ¿O dejamos otra enseñanza? No, las tocamos rápidamente. ¿Sale? Para no consumir otra. Bueno, la primera característica que el Salmo 51 nos muestra acerca de lo que debe de ser un verdadero arrepentimiento, como lo mencioné hace rato, es la humillación. Debe existir una humillación. Una humillación para que haya un verdadero arrepentimiento. Dice el Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, que David estaba en este momento reconociendo y apelando a la misericordia de Dios. Conforme a tus misericordias, Señor, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades. David lo que hace es que va delante de Dios y se humilla reconociendo su maldad, que merece lo peor y que no hay nada que él pueda hacer para resarcir el daño. Entendamos, mis hermanos, que una vez que hemos hecho daño, nada puede resarcir lo que hemos hecho. Nada. Si le gritaste a tu esposa, la trataste mal a tus hijos, ese momento ya quedó en la historia. Ya no puedes regresar el tiempo y borrarlo de la memoria de tu esposa, de tus hijos, ni de ninguna otra persona. Ya quedó marcado en los libros de la historia. Y David entendía esto, que no podía hacer nada para resucitar a Urías. Aparte de que no tenía el poder para resucitar muertos, solamente lo tiene Dios. Había pasado un año desde que lo había matado. Y David entiende esto y va delante de Dios humillado, completamente humillado, reconociendo que por lo que hizo merece la peor condena, el peor castigo. Se humilla reconociendo su maldad, pero al mismo tiempo también apela al carácter de Dios. Por eso es importante, hermanos, que conozcan a Dios. El que no conoce a Dios siempre se han dado golpes de pecho. Por eso está la iglesia tradicional rezando todos los días: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y luego le ruegan a Santa María siempre Virgen, y luego a los ángeles y a los santos, y luego a ustedes, hermanos. David sí entendía su pecado y su maldad, pero también entendía lo que nos dice la Escritura mucho tiempo después, a través del apóstol Pablo, que donde abundó el pecado, también sobreabunda la gracia. Y a eso es a lo que apela David, al carácter misericordioso del Señor, a aquel que es rico en misericordias y que es amplio en perdonar. Según Isaías, cuando nos exhorta a dejar nuestros caminos y acercarnos a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano. Dejar nuestros pensamientos, nuestros caminos y acercarnos a Dios, el cual nos va a perdonar. David, profundamente arrepentido, se humilló ante Dios, reconociendo su rebeldía, pero también su necesidad de restauración. En una ocasión estaba compartiéndole la palabra a un hombre como de 60 años aproximadamente, que durante toda su vida había rechazado a Dios. Su vida estaba en decadencia y prácticamente estaba a un paso de la muerte.
Y cuando le estaba compartiendo la palabra, la respuesta que él me dio es: yo ya estoy viejo para esto. Me dijo: ya estoy viejo. Ya Dios no me perdona. Yo mucho tiempo lo rechacé. Veme cómo estoy. Yo ya estoy viejo. Ya no hay nada que se pueda hacer conmigo. Lo que yo hice pues fue mostrarle al Dios de las Escrituras que tan solo un día, tan solo una hora, tan solo un segundo vale la pena en Cristo Jesús. Así lo experimentó el ladrón, ¿verdad? Y por un momento en el cual él reconoció que necesitaba a Dios y que valía la pena, ahora está pasando toda una eternidad al lado de Dios. Y yo le explicaba que no importa lo que Dios le permita vivir, si es una hora, si es un día, si es una semana, un mes, un año, vale la pena vivirlo al lado de Dios. Y siempre buscar la misericordia, el perdón y la restauración de Dios. Bendito Dios, este hombre tomó el consejo, se acercó a Dios y no se ha muerto. Ahí sigue, y ya creo que tiene como 3 años después de eso, 4 años o más, no recuerdo. Y lo ha vivido para Dios. Necesitamos apelar siempre, sea cual sea nuestra circunstancia, a la misericordia de Dios. Pero para eso, mis hermanos, se requiere humillación. Cuando pecamos, cuando somos desobedientes a Dios, nos declaramos en contra de Dios, es decir, nos rebelamos contra su voluntad, sea cual sea el pecadillo o el pecadote que hayamos cometido. Cualquier desobediencia es rebeldía contra Dios. Y cualquier desobediencia requiere nuestra humillación para el comienzo de una plena restauración. Santiago también nos instruye acerca de esto en el capítulo 4, versículo 8 al 10. Abra su Biblia. Santiago 4, del 8 al 10. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No importa cuál sea tu condición, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Él no te desprecia, Él no te rechaza. Humíllate delante de Dios, un corazón contrito delante de Él, y Él no te desprecia. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, los que traen cargo de conciencia solamente, los que piensan que pecados grandotes necesitan el perdón, pero pecados chiquitos están justificados. Los que hoy están con un pie adentro de la iglesia, pero otro día están con un pie en el mundo. Los que están de doble ánimo constantemente, que a veces están con gloria a Dios, aleluya, y a veces están: ¿para qué nací? ¿Para qué asisto a la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Vale la pena la vida? Purifica tu corazón. Purifica tu corazón. Aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, ¿y qué va a hacer Él? Y los exaltará. Hace tiempo también recuerdo que un amigo, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? No, por fe no, estoy hablando literalmente jóvenes. Algunos levantan la mano por fe. Bueno, jóvenes, escuchen bien. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes, allá hace algunos años, un día llegué yo a la iglesia y llega un amigo muy querido. Y llega y me dice: oye, quiero decirte algo. Le dije: ¿qué pasó? Venía triste, hermano, triste. Y se veía el arrepentimiento en su corazón. Verdaderamente se veía un arrepentimiento en su corazón. Dice: tuve relaciones sexuales con mi novia y quedó embarazada. Peor tantito.
Y le digo, ¿y qué? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? Llore y llore. Se veía, se sentía, se percibía el arrepentimiento en su corazón, ¿no? Le digo, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón a Dios? Totalmente. Ya fui delante del Señor, me humillé, le pedí perdón, quisiera resarcir las cosas, no puedo. No podía ni verme a los ojos, estaba así, miren. Sí. Y lo que yo hice fue comenzar a ministrar su corazón. Y lo que yo le dije, ¿ya te humillaste delante de Dios? Sí, no agaches la cabeza delante de nadie. Cuando tú te humillas delante del Señor, Él ha perdonado tu pecado y Él mismo es quien levanta tu cabeza. Porque si Dios no te echa en cara tu pecado, no tienes por qué permitir que Satanás lo saque a la luz. Porque ese pecado, para que fuese perdonado, costó mucho. Si es que te has arrepentido verdaderamente. Desgraciadamente, Él pagó hasta el día de hoy ese pecado. Las consecuencias lo alcanzaron muchos años después. Pero el Señor perdonó su pecado. Y Él se esforzó, yo doy testimonio que se esforzó hasta lo más que pudo para que su relación fuese restaurada. Pero lo que se necesita es humillación. Si nos humillamos delante del Señor, dice la Escritura, Él nos va a exaltar. Él nos va a levantar. Como lo hizo también aquel padre con su hijo, quien de una manera muy grosera le pidió su herencia, se la fue y se la gastó hasta caer con los puercos, los cuales comían mejor que él. Regresó humillado delante de su padre y su padre lo exaltó. Le puso un anillo en su dedo y le dio una posición como la que tenía antes delante de todos los demás. Para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber existir una humillación. Esa es la primera característica que el Salmo 51 nos muestra en cuanto al verdadero arrepentimiento. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Las otras 4 características las vamos a ver la próxima semana. Pero ahorita quédese con lo que el Señor habló en esta noche, ¿sale? Vamos a continuar la próxima semana. Si quiere el próximo martes o el miércoles en la mañana, escucha otra vez esta para que no se le olvide y el miércoles continuamos con el tema para que traiga fresquecita la información, ¿sale? Pero hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay transgresión, no hay falta que no pueda ser lavada por la sangre de Cristo. Pero lo que Dios quiere ver en nuestros corazones es humillación. Es un reconocimiento de que le necesitamos, de que necesitamos su perdón, su restauración. Dios quiere ver un verdadero arrepentimiento en nosotros. Una comprensión profunda del pecado que hemos cometido. Un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos. Un dolor en el corazón. Ese deseo profundo por apartarte del pecado, pero al mismo tiempo acercarte más a Dios. Si lo haces, Dios te puede restaurar. Dios te perdona y te restaura. Y no solamente eso, hace que tu falta o tu pecado sea un motivo para glorificar su nombre, habiendo dado testimonio de todo lo que el Señor ha hecho contigo. De manera que tú te conviertes en un instrumento de Dios para glorificar su nombre en medio de un mundo caído. Cierra tus ojos.
y examina un poco tu corazón, tus pensamientos. El rey David clamaba a Dios y le pedía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dijo David. Líbrame. Hazlos, tráelos a la memoria delante de mí, porque no quiero pasar por alto absolutamente nada que haya hecho, que haya sentido, que haya pensado incluso, que vaya en contra de tu santidad, en contra de tu voluntad. No quiero ser rebelde delante de ti, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si yo no confieso, si yo no me humillo delante de Dios día a día, mi corazón se va haciendo insensible y el deterioro espiritual se hace cada vez mayor, hasta el punto en que nos encontramos en un quiebre total de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones. Y la necesidad de humillación se vuelve cada vez mayor. Ayúdanos, oh Dios, a entender nuestras acciones, nuestros pensamientos, y tráenos a la memoria todo aquello que en algún momento hemos pasado por alto, pero que, como reprendió Natán a David, o como lo dice la Escritura, no es agradable delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor. Queremos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la reunión del domingo. Trate de no faltar, trate de llegar temprano. Busque ser fiel. ¿Sale? Que Dios le guarde, le lleve con bien a casa, que renueve sus fuerzas. Y muchas gracias por asistir. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.